personas heridas de un disparo o una puñalada que lleguen en grave estado al centro médico de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania podrían de ahora en adelante ser sometidas a un experimento controversial. Los cirujanos les drenarían su sangre y la reemplazarían con una solución salina fría que reduciría la temperatura corporal, provocando así que los signos vitales se detengan. Los pacientes quedarían entonces clínicamente muertos por una hora. La lógica detrás de todo esto es que al inducir esa especie de coma, una hipotermia, los médicos ganan tiempo para intentar salvarles la vida. El estudio es financiado por el Departamento de Defensa y comenzó en abril. Se prolongará durante 2 años. Si funciona, lo que habrán hecho es traerlos de la muerte a la vida, dicen ellos, pero hay un gran riesgo de que los pacientes queden en estado vegetativo, según lo declaró el doctor Arthur Kaplan, especialista en medicina ética de la Universidad de Nueva York, al diario New York Times. La pregunta para ustedes: ¿qué opinan de este método experimental? ¿Están de acuerdo con ponerlo en práctica o creen que los médicos están jugando a ser Dios? Para poner este polémico procedimiento en contexto, se enlaza con nosotros vía Skype el doctor José Antonio Cisneros, bioingeniero e investigador médico de la ciudad de Miami. Él está en vivo también con nosotros desde nuestros estudios en Nueva York, el sacerdote católico Carlos Mullins. Bienvenidos ambos. Doctor Cisneros, explíquenos primero cómo funciona ese método y por qué se dice que el objetivo es ganar tiempo. ¿Con cuánto tiempo cuentan los cirujanos para salvar una vida a temperaturas corporales normales y cuánto tiempo ganarían induciendo la hipotermia? Mira, en general, cuando se produce un paro cardíaco y un trauma masivo, los cirujanos y las personas que intervienen, el paciente no tienen más de 4 o 5 minutos para preservar la actividad cerebral. En otras palabras, al parar el corazón, se hace insuficiente el flujo al cerebro y el tejido cerebral en unos 4 o 5 minutos puede tener cambios degenerativos importantes que causen la muerte cerebral del paciente. De tal manera de que estos cirujanos a veces pierden el paciente mientras lo trasladan incluso al quirófano para operarlo. Lo más importante en estos casos es que se ha observado que pacientes que han estado sin respirar y con paro cardiorrespiratorio por varias horas, pero inmersos en agua helada, bien sea porque han caído en un lago o han tenido otro tipo de experiencia de este tipo, sobreviven incluso varias horas sin recibir oxígeno al cerebro. De tal manera de que... Me consta, doctor, porque yo me crié en la ciudad de Chicago y de vez en cuando sucedía un accidente terrible que un niño caía en el lago Michigan durante el mes de diciembre, enero, febrero, quedaba completamente helado, 1 hora quizá bajo agua y sobrevivía, era algo milagroso. Lo que queremos saber, doctor, es cuáles son además los riesgos. ¿Por qué podrían los pacientes quedar en estado vegetativo? Bueno, hay que empezar por entender que todos estos pacientes van a morir si no se actúa de inmediato con algún tipo de procedimiento. Estos no son pacientes donde hay una opción de hacer una cosa u otra. Ellos llegan a una emergencia en un hospital y son automáticamente ingresados en terapia aguda crítica y se les inyecta sangre para preservar el flujo cardíaco y se empieza a tratar de controlar la emergencia. Sin embargo, el tiempo es tan corto que en estos casos el paciente de todos modos va a morir. O sea que en este caso estamos hablando de implementar un estudio de investigación con un procedimiento salvador de vidas, que de otra manera estos pacientes no sobrevivirían. Entonces, ¿está usted de acuerdo con estos experimentos? Sí, de hecho, yo pienso que uno de los principales sponsors de los que auspicia esta investigación es el Departamento de Defensa, porque ellos han perdido muchos soldados que han recibido trauma severo cardíaco y los han perdido precisamente por no tener una forma de darle tiempo a los cirujanos de intervenir y de poder salvar esa vida. De tal manera de que en estas ciudades nuestras, donde también hay mucha violencia de disparos, de armas de fuego o paros cardíacos con trauma severo, este procedimiento, si funciona y si en 2 años se muestra la eficacia del mismo, podría ser precisamente el procedimiento habitual de rescate de estas vidas. Es importante entender poder tener esos minutos, esos primeros minutos que son tan vitales para salvar vidas. Vamos a ir ahora con el sacerdote Mullins, quien se enlaza con nosotros, como les dijimos, desde Nueva York. Sacerdote, se suele criticar a la Iglesia Católica y a la religión en general por oponerse muchas veces a la ciencia, a métodos como la eutanasia, la inseminación artificial, pero en este caso, que la intención es salvar vidas, ¿cuál es la postura de la Iglesia y la suya en particular?
Bueno, en primer lugar, no se trata de un caso de eutanasia, sino todo lo contrario. Me llamó la atención el título, Matando al paciente para salvarle la vida. El doctor Cisneros acaba de explicar muy bien todo este procedimiento y los que tratan el tema de la ética encuentran que la única obsesión ética es que el paciente que llega a una sala de emergencia con un trauma severo, por ejemplo, el doctor lo explicó muy bien, por un tiro, por accidentes, que ha perdido prácticamente toda la sangre, está a punto de morir, no se le da la oportunidad de decidir si acepta o no acepta este procedimiento. Pero yo personalmente opino de que sí, que hay que tratar de aplicarlo. Ya hay muchos hospitales que están interesados en, una vez que se apruebe, porque creo que está en un proceso de estudio, no se ha aprobado todavía legalmente, pero sí, esta vez coincido en que hay que respetar la vida. Y hay un testimonio de un guardia de seguridad que dijo, si salva una vida, hay que aceptarlo. Ahora, sacerdote, yo sé que usted es católico y lo que le voy a mencionar es sobre los testigos de Jehová, y tengo entendido que los testigos de Jehová se oponen a algunos procedimientos, como por ejemplo las transfusiones. En un caso así, que llega un paciente inconsciente a un salón de emergencias, que sus familiares no han llegado todavía y que los médicos toman la decisión de ir adelante con un procedimiento de este tipo, ¿de qué manera afecta lo que es la religión y el autoalbedrío de este paciente? Bueno, los que se oponen a la transfusión de sangre interpretan una frase de la Biblia que dice, no tomarás la sangre de tu hermano, refiriéndose la Biblia a no hay que matar, que es el 5.º mandamiento. Pero en este caso hay algo muy curioso, se le extrae toda la sangre al paciente y se le inyecta, como muy bien lo explicó el doctor Cisneros, agua fría con sal, agua salina, y se lo mantiene así en un estado de muerte clínica, no hay latido del corazón, no hay actividad cerebral, se aprovecha esa hora que puede durar o más tiempo, ese ejemplo de los niños que han caído en el lago Michigan y que han estado horas sin respirar y que sin embargo han vuelto a la vida. El único problema ético es que no siempre el paciente va a recuperar la habilidad mental y puede quedar en un estado vegetativo, lo cual sería lamentable e iría en contra de esta nueva experiencia. Pero de todas maneras era un paciente que iba a fallecer. Doctor Cisneros, esa parte ya le explicó. ¿Quién pagaría por ese tratamiento si el experimento demuestra que funciona, es aprobado para uso habitual en... No, sí, perdí el audio.